¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les doy la más cordial bienvenida a un video tutorial más de este canal, en el cual te voy a enseñar a cómo insertar, modificar, eliminar y consultar registros de una base de datos utilizando el lenguaje de consultas Postgres. Todo esto desde consola, es decir, sin utilizar interfaz gráfica. Así que sin más que decir, vamos a comenzar. Bien amigos, pues lo primero que tenemos que hacer es abrir la ventana de comandos de Postgres. Para eso nos dirigimos al botón de inicio. En esta parte de acá vamos a escribir PSQL y vamos a darle un clic a esta parte de acá. Se nos abrirá esta ventana. Esta es la ventana que necesitamos para hacer todo el proceso del video. Muy bien, lo que vamos a hacer rápidamente es crear nuestra base de datos, y para eso vamos a utilizar el comando create, que es create database, y el nombre de la base de datos. En este caso yo voy a hacer una base de datos que simule la función de una biblioteca. Por lo tanto le voy a poner a mi base de datos biblioteca y voy a dar un punto y coma y le voy a dar un enter. Si todo está bien, se nos creará la base de datos. Mucho cuidado al escribir el nombre de la base de datos, ya que al momento que nos conectemos tenemos que escribirlo tal cual como lo creamos, porque si no nos va a marcar un error. En esta parte ya se ha creado la base de datos, por lo tanto con el comando diagonal invertida C y el nombre de mi base de datos, que es biblioteca, me voy a conectar y voy a dar un enter. Ahora está conectado a la base de datos biblioteca con el usuario Postgres. Muy bien, ya que estoy conectado a esta parte de acá, lo que voy a hacer es crear mi tabla. Voy a poner create table y voy a poner el nombre de mi tabla. En este caso mi tabla se va a llamar libros. Por lo tanto voy a abrir paréntesis y le voy a indicar los campos que va a tener mi tabla. Primeramente quiero que tenga un campo que se llame código. Este campo va a ser de tipo de dato entero, es decir, íntegra. Y una vez que ya tenga el tipo de dato, le voy a indicar que va a ser not nulo y que va a ser mi primary key. Bien, una vez hecho esto, separo con una coma e indico mi segundo campo. Mi segundo campo se va a llamar nom-libro, que hace referencia al nombre del libro. Posteriormente le pongo el tipo de dato, que va a ser varchar. Le indico la longitud que va a tener, en este caso lo voy a poner 50 caracteres y le voy a indicar que va a ser not null. Posteriormente indico mi tercer campo, que va a ser el autor. Le digo el tipo de dato, que es varchar. Indico la longitud, le voy a poner 50 caracteres y le indico que es not null. Aquí ya no es necesario que ponga coma, ya que es el último campo, por lo tanto ya no es necesario. Simplemente cierro paréntesis y doy enter. Si todo está bien, la tabla se va a crear correctamente y va a aparecer un mensaje que diga create table. Como ven, me ha aparecido el mensaje que dice create table. Todo está correcto. Mucho cuidado al escribir al crear la tabla, ya que es un poquito no complejo, pero sí hay que tener cuidado al momento de estar escribiendo todo esto. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestra tabla, lo que vamos a hacer es una pequeñísima consulta, en el cual vamos a ver cuál es la estructura de nuestra tabla. Bien, lo que vamos a escribir es el comando select asterisco from, es decir, que me seleccione toda mi tabla, y vamos a escribir el nombre de mi tabla, que en este caso es libros, y doy un punto y coma y doy un enter. Y como ven, esa es la estructura de nuestra tabla. Aún no tiene un registro, aún no tiene ningún registro insertado en nuestra tabla. Vamos a insertarle 5 registros. Para este caso yo voy a hacer el ejemplo de 2. Posteriormente corto el video y nos vemos cuando ya tenga los 5 registros insertados. Pero en este momento voy a insertar 2 manualmente. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a poner el nombre o el código insert de insertar, que me inserte en mi tabla. Insert into, voy a poner el nombre de mi tabla, libros, abro paréntesis e indico los campos que quiero que me inserte. En este caso sería código, así código como está, separo con una coma, nom-libro, separo con una coma, y el otro campo, que es el autor. Cierro paréntesis y doy un enter. No me aparecerá nada a simple vista. Luego escribo values o values, abro paréntesis e indico ya como tal los registros. Como el código es de tipo entero, simplemente lo voy a poner como número 1, sin comillas, sin nada, así como está, número 1, separo con una coma. A pesar de que el código es la llave primaria, tenemos que insertarlo manualmente, ya que no lo pusimos como un campo autoincrementable. Por lo tanto, tenemos que insertarlo manualmente. Entonces, una vez dicho esto, vamos con el siguiente registro, que es el nombre del libro. En este caso yo voy a poner entre comillas simples el nombre del libro. Yo voy a poner un libro que se llama Luces de Bohemia.
Luces de Bohemia. Muy bien, entre comillas simples, como ese tipo varchar. Separo con una coma y luego posteriormente pongo el autor. En este caso el autor de este libro es Rafael del Valle Inclán. Así, de esta manera. Del Valle Inclán. Muy bien. No es que lea libros, sin embargo, lo busqué de internet y por eso es que lo estoy poniendo de esta manera. Cierro paréntesis y pongo un punto y coma y doy un enter. Y me dice insert 01. Voy a hacer una consulta con el select asterisco from, el nombre de mi tabla, libros, punto y coma y doy un enter. Y vemos que ya tenemos nuestro primer registro insertado. Muy bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a insertar otro libro más para ir a insertar solo mi tabla. Entonces voy a poner insert into, el nombre de mi tabla, libros, indico los campos, que en este caso sería código, posteriormente sería nom libro y posteriormente sería el autor. Cierro paréntesis, doy un enter, pongo values o values, indico el segundo campo, en este sería el campo 2, posteriormente indicaría el nombre de mi libro, que en este caso sería 100 años de soledad. 100 años de soledad, separo con una coma y el autor sería Gabriel, entre comillas porque es de tipo varchar, Gabriel García, sería García Márquez. Muy bien, cierro paréntesis y un punto y coma. Si todo está bien, me va a decir insert 01. Muy bien, perfecto. Ahora sí, ya he insertado mi segundo registro. Pienso hacerlo manualmente los 5. Pensaba cortar el video, pero lo voy a hacer manualmente para que ustedes sepan. Vuelvo a escribir insert into, el nombre de mi tabla, ¿sí? Y posteriormente abro paréntesis e indico los campos, nom libro, posteriormente sería el autor, cierro paréntesis y doy un enter. Luego pongo values, ya le inserto los registros como tal, en este caso sería el registro número 3, dentro de comillas simples voy a poner el otro nombre del libro, que sería La Casa de los Espíritus. Perfecto. Y el nombre del autor sería, separo con una coma entre cada registro, entre cada dato, y el otro sería Isabel Allende. Muy bien, cierro paréntesis y un punto y coma. Perfecto. Hago una pequeña consulta para ver cómo está. Select asterisco from, el nombre de mi tabla, que sería libros, punto y coma. Y ya tengo 3 registros insertados. Voy por los otros 2. Sería insert into, el nombre de mi tabla, libros, abro paréntesis, escribo código, que es el primer campo al que lo voy a insertar. Posteriormente sería el nombre del libro. Muy bien. Y por último sería el nombre del autor. Perfecto. Doy un enter. Le escribo values. Inserto mi cuarto registro. Posteriormente escribo el otro libro, que sería Las Almas Muertas. Sería dentro de comillas Las Almas Muertas. Perfecto, separo con una coma, inserto el nombre del autor, que sería Nicolás Gogol. De esta forma, cierro mis comillas, cierro paréntesis por acá y un punto y coma y doy un enter. Ok, insert 01, vuelvo a hacer lo mismo nuevamente, insert into. Perfecto, ahora escribo el nombre de mi tabla, libros, abro paréntesis, indico los campos a lo que le voy a insertar, que sería el código, el nombre del libro. Muy bien, posteriormente sería lo que es el autor y cierro paréntesis, doy un enter y ahora sí escribo mi último values, inserto mi último registro como tal, que sería el número 5. Posteriormente abro comillas y escribo el último libro, que sería It, que si bien conocemos este libro, pues es de Stephen King. Vamos a escribirlo dentro de Stephen King. Perfecto, cierro paréntesis y cierro y finalizo con un punto y coma y doy un enter. Perfecto, he insertado mis 5 registros. ¿Cómo lo sé? Bueno, hago una consulta, select asterisco from, libros. Muy bien, y doy un enter. Y ya tenemos nuestros 5 registros en la base de datos, en la tabla de la base de datos llamada biblioteca. Tenemos Luces de Bohemia, 100 años de soledad, La Casa de los Espíritus, Las Almas Muertas y el último libro de It. Ahora lo que voy a hacer es una modificación. Para eso pues ya hemos cumplido con el primer paso, que es insertar.
ya hemos insertado registros en nuestra tabla dentro de la base de datos. Perfecto. Ahora vamos con el siguiente paso, que es la modificación o la actualización de los datos. Muy bien, para eso vamos a utilizar un comando llamado update, ¿sí? Este comando nos permite modificar, nos permite actualizar los registros de la tabla. Y es bien sencillo. Simplemente vamos a escribir la siguiente palabra. Vamos a escribir update o update. Vamos a escribir el nombre de nuestra tabla, que en este caso sería libros. Sí, perfecto. En este caso sería libros. Y vamos a indicarle que nos va a modificar con la palabra set. Nos va a modificar la parte de la columna nom, sí, que sería nom libro, sí, y le vamos a decir cuál campo, cuál registro nos va a modificar en comillas simples. En este caso nos va a modificar el último libro de It y le vamos a poner un nuevo nombre a esta columna. En este caso yo voy a poner otro libro de Stephen King que se llama Doctor Sueño. Muy bien, cierro comillas o cierro mis comillas simples, donde con el comando o bueno con la sentencia where, donde el código de esta tabla, donde el código es igual al código número 5. Perfecto. ¿Qué es lo que estoy diciendo así? Que me actualiza en mi tabla libros, donde el nombre del libro ahora se va a sustituir por la palabra Doctor Sueño, en donde el código es el número 5. Y finalizo con un punto y coma y doy un enter. Y me dice que se ha actualizado o update o no, y que se ha actualizado un registro. Para eso hago mi consulta, select asterisco from, el nombre de mi tabla libros, y doy un punto y coma y un enter. Y como vemos, en mi nueva tabla ya me aparece el nuevo libro que se llama Doctor Sueño. Muy bien, podemos hacerlo de igual forma con los demás, con el de Luces de Bohemia, con 100 años de soledad, con cualquier otro libro. Ok, ya hemos modificado, ya hemos utilizado el comando update, ya hemos cumplido con el segundo paso e incluso con el tercero, podemos llamarlo así porque ya hemos consultado con el select asterisco from, hemos modificado con el update e hemos insertado con el insert. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar un registro. ¿Cómo eliminamos? Bien sencillo. Para eso vamos a utilizar un comando que se llama delay o delete y es bien fácil de utilizarlo, no tiene nada de complejidad. Y su sintaxis pues es la siguiente, simplemente escribimos delay o delete de esta forma como estás viendo, delay from, que nos elimine de la tabla libros, ¿sí? Que nos elimine de la tabla libros, donde con la sentencia where, donde la columna nom libros o libro, ¿sí? Es igual y vamos a indicar el campo que queremos eliminar. Yo voy a eliminar el primer registro que se llama luces, tal cual está, Luces de Bohemia. Cierro mis comillas, mi punto y coma y doy un enter. Y vamos a ver que nos va a decir que se ha eliminado. Y nos dice delay o no. Vamos a hacer una nueva consulta, select asterisco from libros. Y damos un punto y coma y un enter. Y nos dice que ya se ha eliminado. Bueno, nos muestra la tabla como tal, sin el campo número 1. Simplemente nos muestra del 2 al 5. Ya no nos muestra Luces de Bohemia porque ya lo hemos eliminado. Entonces hemos cumplido con todos los pasos. Bien amigos, pues el video de la base de datos ha terminado. Te he enseñado cómo insertar, te he enseñado cómo modificar, te he enseñado cómo eliminar y consultar registros de una base de datos utilizando el lenguaje de consultas Postgres. Es bien sencillo, es bien fácil y lo mejor de todo que lo estás haciendo desde consola, lo estás haciendo manualmente. Se te queda mejor un poco la sintaxis a que lo hagas con interfaz gráfica, ya que utilizando interfaz gráfica pues es nada más con botoncitos, arrastras y pues es un poquito más fácil, sí, pero pues si quieres aprender esto de las bases de datos pues es mucho mejor que lo hagas desde consola, es muchísimo mejor. Te aprendes un poco mejor la sintaxis de los comandos y bueno, obviamente tienes confusiones como todos, sin embargo pues es muchísimo mejor. Entonces amigos, espero que este video te haya gustado. Si es así, por favor apóyame, regálame un like y suscríbete al canal si no estás suscrito. Nos vemos en un próximo video. Recuerda que también tengo un curso básico e introductorio en lenguaje de programación C++ y estoy iniciando un curso básico de Excel, así que amigos, échenme todo su apoyo y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.